me quedé con sobre qué iba a hablar con ustedes en esta facultad, que yo usualmente trabajo en filosofía y letras, como crítica literaria, como enseñando traducción, literatura, cine en Islandia para en la Facultad de Lenguas y Culturas. Pero decidí venir con un tema que llevo trabajando primero agradeciendo, ¿verdad?, a los diferentes mecanismos que organizan este evento. Pero yo he estado trabajando últimamente, trabajando con este proyecto Demolingüística en Europa. Se está mapeando a lo largo de todo el continente la distribución del español, quiénes son los hablantes, de dónde vienen y por qué, y qué hacen para mantener el manejo del español. Y entonces sale ahora dentro de muy poco un libro que es la demolingüística del español en los países escandinavos. Ya está editado, estamos esperando que lo imprimen, pero es en colaboración con el Instituto Cervantes en Madrid y con la Universidad de Heidelberg en Alemania. Ahí tiene sede de este proyecto. Y entonces, por medio de esta colaboración, nos hemos encontrado varias veces para discutir el estado del español, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es su lugar en el mundo y por qué? Y esta pregunta, que es el título a esta conversación, es ¿por qué no se clasifica como una lengua global? Y entonces quería también dar a conocer que en mi Facultad de Lenguas y Cultura hay un instituto, Vigdis Finnbogadóttir, y Vigdis fue la presidenta de Islandia durante muchísimos años. Era una profesora de francés y ella durante su presidencia daba mucha importancia a las lenguas, enfatizando que nosotros necesitamos mantener nuestra lengua materna, que es el islandés, que no habla nadie, menos nosotros, y a la vez, pero para estar en el mundo intercultural, multinacional, global, tenemos que aprender lenguas, sí o sí. Y entonces en el sistema islandés los niños aprenden inglés a partir del primer año, a los 7 años, luego danés para que continúa para manejar las lenguas nórdicas, y a los 16 años comienzan a aprender una tercera lengua que es por lo general francés, alemán y español. Y el español durante los últimos 20 años ha sido la lengua más popular, eh, haciendo un poco de enemigos con los de francés y alemán porque han perdido espacio al español. Pero dentro del Instituto Vigdis Finnbogadóttir está el Centro UNESCO, que también promueve, como ustedes seguramente saben, ahora la década de las lenguas indígenas, de 22 a 32. Entonces, cuando hablamos, y más adelante, cuando hablamos de lengua global, hay que, en el contexto latinoamericano, tenemos que pensar también, ¿verdad? ¿Qué pasa, qué está pasando y qué ha pasado con las lenguas indígenas, ¿verdad?, en todo este proceso. Pero lo que quiero hacer como un primer paso, yo tengo una presentación. Como buena profesora puedo hablar hasta el fin del mundo sobre diferentes temas, y entonces me he tratado de concentrar, y luego ayer lo corté un poco, pero vamos a ver cómo va y ustedes me paran si tienen preguntas. Pero entonces la pregunta es esta: ¿qué hace a una lengua, verdad? ¿Cuáles son y por qué son consideradas así? Y cuando miramos aquí esta representación, entonces vemos, esto es del Instituto Cervantes, este gráfico, que el chino tuvo su eje, ¿verdad? En 1980 es cuando pasaron la ley de un niño, y entonces va disminuyendo la cantidad de hablantes de chino mandarín,
como que era y ha sido y todavía es la lengua más hablada. Y en cuanto a las otras lenguas principales, el inglés, el español, el hindi, el árabe, se están acercando, ¿verdad? En cuanto a cantidad de hablantes en el mundo. Y estas son las lenguas que por lo general surgen cuando hablamos de lenguas globales, pero el inglés, aunque está perdiendo el número de hablantes nativos, está aumentando la cantidad de hablantes de inglés como segunda lengua. Pero hay que preguntarse qué va a pasar con el inglés, ¿verdad? Ahora, eh, ocurrió en el contexto europeo cuando Inglaterra se dio de baja de la Comunidad Europea, entonces se discutía la posibilidad de tomar otra lengua como la lengua oficial de la comunidad. Esto no sucedió y ahora con los conflictos internos que tienen los norteamericanos, ¿verdad? Y la mucha reacción que hay frente a los Estados Unidos desde diferentes lugares, entonces hay que preguntar qué va a pasar con el inglés, ¿verdad? Porque estas son las lenguas que hay una lengua muy global que no se nos ocurre nunca y es el romaní, ¿verdad? La lengua de los gitanos. Los gitanos viven distribuidos por todo el mundo, mantienen su lengua, así que sí es una lengua global en cierto sentido, pero no es una lengua, ¿verdad? Ni entra en ninguna categoría cerca, ¿verdad? Y claro, así es con varias. Pero todavía entonces causa sorpresa esto de que el español no tenga una posición, ¿verdad? Con esta representación más poderosa o más central. Pero entonces yo quiero hablar de esto, de cómo surgen y expanden eh, y luego continuar con esto de qué será en el futuro. Este es otro gráfico que viene del Instituto Cervantes y mapea el número de lenguas habladas sobre la Tierra en el mundo. Y entonces, como ustedes ven, están disminuyendo muy rápidamente. Ahora se considera, acaba de salir un libro publicado en Australia, donde hay una página dedicada a todas las lenguas que se hablan en el mundo ahora. Y según este libro son 7002. Pero cuentan lenguas que son dos hablantes, ¿verdad? Lenguas indígenas que están por perderse, tanto en Asia, muchos en las islas, ¿verdad? De tal parte del mundo, pero en América Latina figura como en segundo lugar sobre la tierra donde se están perdiendo las lenguas. Y si mantenemos el enfoque sobre los Estados Unidos, ¿verdad? Y el estado del inglés, no el español digo, entonces hay que tener presente que se calcula que va a aumentar mucho la cantidad de gente. Y esto cuando más adelante hablamos del valor económico de las lenguas, esto tiene mucho que ver con el español en los Estados Unidos o la cantidad de hablantes nativos en un lugar que sí goza de un bienestar económico, por lo menos, y esto no se va a perder rápido. Y hay muchas maneras de clasificar una lengua global, o hay varias, y voy a empezar con algunas, ¿verdad? En primer lugar, es esto que es el idioma nativo de un número considerable de personas, ¿verdad? Como se veía en los gráficos. Porque el idioma es el sector de poder militar, ¿verdad? Que se ha conseguido por medio de conquistas eh, distribuir la lengua o instalarla, pero también poder económico y político, ¿verdad? Y la tercera se trata de un idioma que se usa en medios de comunicaciones. Yo no sé ustedes, pero si viajan a Alemania van a abrir el CNN o el BBC, ¿verdad?
que nos referimos a medios de comunicación en inglés para saber hasta del lugar donde estamos, ¿verdad? Pero hoy es el inglés y hay un teórico islandés, Knudson, inglés de origen, que trabaja en la Universidad de Islandia, pero él ha escrito bastante sobre esto de que el inglés como lengua nativa está perdiendo a los que manejan el inglés como su segunda lengua. Y entonces él es filólogo, entonces su sus estudios van sobre qué pasa con la lengua cuando ocurre esto. Si todos estamos hablando un mal inglés a nivel internacional, ¿qué tipo de inglés, verdad, va en 200 años va a hablar el mundo o se va a hablar en el mundo? Pero esto también influye a esta categorización. Luego hay un David Crystal que ha publicado muchísimo acerca de esta temática y él añade otras categorías y son los programas de televisión. Y ahí Hollywood sin duda ha sido un mecanismo sumamente importante en establecer al inglés como una lengua global. Y luego él añade la categoría de los políticos, que cuando hay un mecanismo como las Naciones Unidas o la Comunidad Europea o, ¿cómo se llama? El Estado of the American States, que se reúne en Washington, pero se junta todos los latinos. Y muchas de las sesiones operan en inglés en primer lugar, porque los norteamericanos no hablan español. Claro, ofrecen, ¿verdad?, traducción simultánea, pero la lengua oficial son las dos y el inglés, aunque 22 países hispanohablantes y dos, ¿verdad?, que tienen el inglés. Bueno, Jamaica también está ahí y algunos otros que hablan, tienen francés como su lengua. Pero luego está en restaurantes y hoteles, ¿verdad? Casi no pensamos generalmente en esta demanda de que en los restaurantes, mi hermana que vino ayer, que no habla español, su preocupación para pasar el día ahora, mientras que yo estoy aquí con ustedes, y me dice, pero nadie habla inglés. Y yo le digo, Olga, sí, hablan inglés, pero no cuando yo estoy porque yo hablo español. Así que entonces es el uso del inglés como este medio, ¿verdad?, fácil de comunicación. Pero esta colectividad que localizan los teóricos, ¿verdad?, es lo que da la importancia de alguna lengua en ámbitos múltiples. Es lo que lo llama este teórico Crystal. Pero los hablantes nativos además pueden sentirse más cómodos al no necesitar aprender otro idioma para comunicarse, ¿verdad? Fuera de sus fronteras. Y lo vemos con Trump, que el otro día que fue a Medio Oriente, no se trajo traductores para todas las lenguas, porque en todos los países diferentes hablan diferentes idiomas y él no se preocupó de traer traductores para todos los países, sino dos, uno de árabe, pero no todos usan el árabe como su lengua principal. Entonces, localmente en el Medio Oriente, esto se vio como falta de respeto, ¿verdad? Porque en los Estados Unidos hay gente y con el SIA hay expertos en todas estas lenguas y entonces se veía como un insulto casi de no hacerlo. Otra escena que ocurrió fue entre Milley y Trump. Milley no habla inglés aparentemente, va con traductor, pero el traductor no se preocupó de traducir ni la mitad de la conversación o el largo discurso de Trump, que también es una falta de respeto, ¿verdad? De no, aunque quizá no hablaba nada importante, como suele ocurrir, pero el rol entonces ahí, ¿verdad? Es el que habla la lengua global asume automáticamente
que el resto de nosotros también, ¿verdad? Porque viven en su propia, quizás, burbuja. Pero estas circunstancias de dominio, a ver si estoy bien, no lo veo, eh, y preferencia y posesión del idioma en una escala, ¿verdad? Es que se escapa estos de los hablantes nativos, no es necesariamente algo opcional, ¿verdad? Que ocurra de una manera orgánica como estos ejemplos den. Otro aspecto que hay que considerar es que un idioma global se puede encontrar en su adoptación o instauración fuera de los territorios donde la lengua nativa no ocurre necesariamente de manera espontánea, ¿verdad? Esto de que el inglés que se habla en Nueva Zelanda es otra, la de Australia, pero tienen inglés. En India convive el hindi y el inglés, pero el inglés está influenciado por la otra lengua. Todas se interfieren o se contaminan. Hay una palabra que se usa en los estudios lingüísticos, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Sobre la posesión de una lengua global debe ser, en Islandia tenemos que aceptar el uso del inglés. Cada nación lo tiene que hacer. La hotelería, los mecanismos políticos tienen que aceptar que al salir de la isla necesitamos otra lengua y que esta lengua va a ser el inglés porque es la lengua global del momento. Pero y nosotros no tenemos ningún poder, ni político, ni ejército, ni cultural, ni nada. Entonces, en un país como Islandia, nadie espera, ¿verdad? No esperamos nunca, en ningún lugar, en ninguna situación, que alguien hable nuestra lengua. Y cuando ocurre, nos quedamos llenos de admiración, ¿verdad? Porque ya lo que se pide, lo que se espera son otras cosas. Pero hay una alegoría o una imagen que también es bastante representativo. Y esto existía durante mucho tiempo, es el sistema solar. Hay una lengua central, hay un sol, ¿verdad? Y la lengua global es esta estrella central y las otras giran alrededor, ¿verdad? Y si soy el sol, entonces tengo todo el poder. Y los restos se tienen que seguir su rumbo y el rumbo está determinado por el diferente tamaño. Entonces estas van eh, acomodándose en ciertos órbitos alrededor de esta central. Pero las razones que llevan a un país a tomar estas decisiones de aceptar y formar como parte de esta decisión también son de relevancia porque la tradición histórica implica que hay un beneficio político, ¿verdad? Los islandeses saliendo de la isla hablando inglés saben que esto les va a servir. Tuvimos una primer ministra hace varios años, hablaba fluidamente danés, noruego y sueco, pero no inglés. Ella iba a Bruselas a negociaciones hablando en danés, sueco, noruego, trabajando, porque nosotros, Islandia no forma parte de la Comunidad Europea, no tenemos traductores en el centro de traducciones en Bruselas, y entonces se traducía. Ella decía, quiero que se escuchen las lenguas nórdicas, no quiero usar inglés. Entonces es una decisión política, pero entonces ella se opone a la jerarquización, ¿verdad? Y esto es una proclamación política muy clara. La criticaron hasta la muerte, ¿verdad?, por tomar esta decisión y se mantuvo firme. Así que la decisión, nosotros hemos decidido como naciones y pueblos que
el inglés sea hoy en día esta lengua. Pero hay otro teórico, Jansson, que critica, dice que una lengua es lo que nos tenemos en el cerebro, nos sale de la boca, entra por los oídos o lo usamos, ¿verdad? Con las manos para las lenguas de signos. Y que esto es una limitación que debemos reconocer. Pero a la vez es este instrumento de comunicación, ¿verdad? En muchísimos contextos. Y Crystal afirma que por un lado no es solamente la cantidad de gente, y por eso volvemos a los gráficos, sino quiénes son estos hablantes, cuál es su posición en el mundo, cuál es su posición, y más adelante lo vamos a ver en términos económicos, no solo de armamentos o fuerza militar, sino también cultural y económico. Y entonces los principales aspectos a considerar de un idioma global es que pasa a ser un idioma que no solo pertenece a sus hablantes nativos, sino a todo aquel que lo aprende y lo maneja. Y entonces si se quiere una potencia militar para ocupar un territorio y instaurar el uso de un idioma, se requiere el poderío económico para mantenerlo y expandirlo. Y esto es lo que ha ocurrido con el inglés. Nunca se ha puesto esto tan de manifiesto como en las revoluciones industriales, ¿verdad? 1850, por ahí, Inglaterra, tecnológicas últimamente y económicas. Y claro, la guerra primera y la segunda fueron muy instrumentales en consolidar al inglés en el mundo dentro de estos, en su posición. Y aquí se puede hablar, y hay muchos estudios sobre el asunto lingüístico, ¿verdad? Esto de qué inglés hablamos, qué inglés aprendemos y si importa. Si esto está funcionando ahora como para debilitar la posición del inglés o no. Y luego la normativa, lo que llaman normativas lingüísticas, ¿verdad? El español en en este caso del español en diferentes territorios, ¿verdad? A veces yo tengo mucha colaboración con universidades españolas y en el Instituto Cervantes, aunque políticamente en todos sus discursos dicen respetar al español de México, de Argentina, de Perú, de donde sea, en la práctica cuando mandan a su gente a dar conferencias son todos de Madrid y hablan, ¿verdad? Un español muy de ahí y entonces no hay, cuesta mucho para latinoamericanos entrar a puestos importantes en el Instituto Cervantes y cuando ocurre es como un evento particular y se alaba, sí, ¿verdad? Así que claro, está financiado principalmente, pero la Academia Real ahora se ha abierto a otros, pero a la vez hay que ver esto de las normativas, pero yo no voy a entrar ahí. Y luego el papel de los traductores, que también es un rol, ¿verdad?, que o facilita o interviene con que una lengua, ¿verdad?, se mantenga, pierda su posición o consolida su posición. Pero en términos generales ha variado a lo largo de historia porque voy a mencionar muy brevemente en un momento el latín, pero esto es casi todo lo que borré porque el inglés reemplazó al latín en su momento y entonces era el poderío, ¿verdad? Pero la posibilidad de volverse una lengua global tiene que implicar pasar las fronteras, salirte, en el caso de español,
salir de solo España y América Latina y llegar a ser una lengua aprendida, hablada, usada en más entornos, y por eso este programa de estudio sobre el, cuán importante es el español a lo largo del continente europeo, ¿verdad? Pero, y luego hay que preguntarse, a veces hay individuos que tienen mucho que ver. Y ahora con Elon Musk, como se pronuncia acá, ¿verdad? Su lengua más usada es el inglés y el alemán, que el bilingüe como niño en África del Sur, de ahí salió a Canadá, dice haber modificado su uso de inglés, ¿verdad? Porque el inglés de Sudáfrica, ¿verdad? Tiene toda una entonación particular. Luego estudió francés al vivir en Canadá para poder hablar con el pueblo francófono de ahí. El español y el chino dice, yo no lo he oído hablar estas dos últimas lenguas, pero por influencia para poder viajar, presentar sus objetos, sus productos y tener un contacto fluido con la gente del lugar que ha aprendido español y chino, mandarín, ¿verdad? Y entonces para él, como un sol ahí en el mundo económico, él reconoce la importancia entonces de no solo viajar hablando inglés, que aprender otras lenguas más le ayuda, ¿verdad?, a participar. Pero vuelvo solo muy brevemente al latín, porque lo interesante del latín es que empezó como el inglés, ¿verdad?, hace 100 años, por el poderío, por la conquista, por el imperialismo inglés, ¿verdad?, que trajo al inglés a la India, muchos países africanos y otros en el mundo, y luego poco a poco se hizo, ¿verdad?, esta fuente y fuerza cultural en todo el... Esto fue comparable con el latín en su momento, pero luego el latín tomó su propia vida, ¿verdad?, y tiene todavía eh, una existencia, ¿verdad?, propia, hasta en las siglas de mi universidad. ¿Conocen el HI? Significa Háskóli Íslands. Háskóli es la institución más alta educativa de Islandia, ¿verdad? El I es para Islandia. Y la sigla es de la mitología griega. Es Atenas, que es supuestamente la diosa de la sabiduría, del conocimiento. Y entonces el latín, hasta a la hora de fundar la Universidad de Islandia en 1911, entonces el latín era uno de los programas enseñados y marcó, ¿verdad?, la sigla de la universidad que usamos todavía hoy, aunque ya hay debate si deberíamos cambiarlo o no, y hay una resistencia, ¿no?, de respetarlo. Y hay los teóricos que consideran que todos los hablantes de lenguas romances, que a nivel mundial es más de 1 billón de personas, ¿verdad? El francés, el portugués, el español y el rumano, italiano, estos son derivaciones del latín. Y entonces que el latín continúa siendo de cierta manera una lengua global, pero a la vez nadie habla latín, ¿verdad? No se escucha. Eh, yo soy una que estudié latín porque era obligatorio, ¿verdad? Ahora se está perdiendo, pero durante cientos de años se hizo, ¿verdad? Y esta necesidad de aprender latín, todavía para el clérigo, yo no sé del catolicismo mucho, pero hasta los luteranos del norte lo tienen que aprender para poder leer los documentos de antes, ¿verdad? Resulta entonces interesante que las clases políticas, académicas y científicas se aferran durante tanto tiempo a un idioma que ya no formaba parte del habla cotidiana de ninguna población.
por una parte queda revelada la necesidad de continuar usando una lengua única que permitiese el intercambio de información y conocimiento con un mayor número de profesionales del mismo ámbito, ¿verdad? Y aquí llegamos a lo que no había mencionado antes, que es la ciencia, ¿verdad? En qué y cuando eh, en Islandia, cuando hablamos de lengua global, surge muchas veces el francés, pero que muy poco se acerca a ser una lengua global, pero lo fue para las ciencias durante mucho tiempo. Y entonces, en el ámbito académico, sí el francés a nivel mundial tiene una posición particular derivada del latín, pero también como este instrumento de la comunicación científica, ¿verdad? En diferentes ramas científicas. Eso se ve que Siberia, Rusia, pero sobre todo en Siberia, la importancia del francés Sí, y en toda la en la Europa es, universidad. sí. Nosotros tenemos mucho y hasta con Lituania, Latvia, ¿verdad? Los pequeños estados, Polonia, el francés todavía continúa teniendo en el segundo lugar. La Eh, diplomacia. La diplomacia. No, sí, en la yo- No, no, diplomacia, no. ya, Como idioma diplomático. sí, sí, sí. Se sí, perdió, pero ya, sí. Entonces el francés después del latín era como la que más influencia tuvo, pero nunca llegó a ponerse paralela con el inglés. Y el inglés poco a poco iba ganando terreno, quizá por la revolución industrial de 1850 y luego las segundas guerras y toda la comunicación internacional. No, y en Canadá también, el bilingüe tiene más peso el inglés Sí, que el que el francés. francés. Sí, Lo que pasa es que se está asociado, sobre todo en Quebec, a un principio emancipatorio de Canadá. ya, sí. Y entonces es este vaivén continuo entre las lenguas y una que es el OTAN, que usa el inglés. Y claro, los Estados Unidos forman parte de OTAN y son muy importantes, pero todas las otras naciones miembros no lo hacen, ¿verdad? Y entonces es una eh, ni se, y como no sé si sigue en el OTAN, pero hubo un presidente de OTAN, no como se llama, director, me imagino, sea el título noruego, durante muchos años hablaba un pésimo inglés. Y nosotros ahí, no, Slotzenberg, no, por favor, porque no y no sé por qué no tomó cursos. Él era economista y había trabajado en la Universidad de Oslo como economista, pero sobre esto de militares, no, hablaba más y nos sentíamos los escandinavos. Yo no soy noruega, pero por ser escandinavos sentíamos como una vergüenza ajena. ¿Por qué no lo estudian mejor para representarnos mejor? Pero entonces, el liderío, se puede decir así, de los líderes globales, ¿verdad? Entonces tienen esta combinación de, de poderes, ¿verdad? Militares, culturales, científicos, políticos, y esto todo se tiene que juntar para lograr esta posición. Pero cuando miramos la parte del... Estos son algunos de los teóricos que estudian el latín y las derivaciones contemporáneas, ¿verdad?, del latín, pero me interesa más, ¿verdad?, un poco entrar al activo económico, porque ¿cómo se puede medir un valor económico a una lengua? ¿Qué es lo que se mide y a qué sirve?
Y en concordancia con esto, lo que hemos discutido, ¿verdad? Hay muchas lenguas que coexisten. Hay muchas que son de muchos hablantes. El hindi en India, ¿verdad? Que es una lengua, pero los hablantes es gente que no tiene un protagonismo internacional. Pero vivimos en una sociedad capitalista, sí o sí, ¿verdad? En la actualidad, y entonces la inversión que hay que invertir o el dinero que hay que invertir en el manejo de una lengua, en las horas que tengo yo traduciendo la información para esta ponencia, ¿quién la paga? ¿Verdad? Que yo estoy haciendo una traducción de información que manejo en otras lenguas al español y es solamente porque tengo la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Las condiciones económicas para, para lograrlo y así transmitir el conocimiento. Entonces, la enseñanza, bien sea de o en un idioma, esto sí es un costo que hay que calcular y las naciones tienen que calcular. Y como yo mencioné el ejemplo de Islandia, que invierte mucho en la enseñanza de lenguas, pero esto también es necesidad, porque nadie habla nuestra lengua. Tenemos que hacerlo si queremos contar como entidad, ¿verdad? Internacional, una nación. Para nosotros lo vemos como para ser independiente tenemos que hacerlo. Pero hay otras, y ahora en los Estados Unidos, cuando cerraron la Oficina de Educación o el Ministerio de Educación, yo trabajé en Texas, en la Universidad de Texas, en Austin, durante 6 años, enseñando español como lengua extranjera. Y ahora están amenazando muchísimo de los programas de español en la escuela primaria y secundaria, todavía no en la universidad. Y esto va a perjudicar. Esto es una inversión. Claro, cuesta dinero hacerlo. Y están amenazando, ¿verdad?, estas posibilidades, lo cual los teóricos consideran esto va a ser contraproductivo, ¿verdad? Esto va a ser a la larga, no va a ser beneficioso, aunque sí se corte un gasto de un puesto de profesor de español en una secundaria, a la larga no les va a servir de mucho, ¿verdad? Porque va a terminar la falta de poder manejarse entre una lengua y otra, y cuando el español gane aún más posesión, ¿verdad? Entonces el inglés o los hispanohablantes en los Estados Unidos no van a tener las capacidades académicas formales para el manejo de la lengua, ¿verdad? Y aquí también hay diferentes categorías o clasificaciones cómo calcular, eh, eh, cómo medir el valor de una lengua. Y para ustedes o para este contorno hay que pensar en las lenguas, ¿verdad? Toda la cantidad de lenguas autóctonas que se hablan en diferentes lugares que no valen nada en realidad. Un hablante de quechua, ¿verdad? Al llegar a Francia, tiene que saber o español o francés o inglés o alguna otra lengua para manejarse. Así que el valor es mínimo. Pero García Delgado es uno que ha tratado de encontrar explicaciones. ¿Qué es? Y mirando en particular el español, entonces el producto más internacional de España y de todos los países que tienen como lengua eh, propia es el español, ¿verdad? Es un bien, mirándolo como un bien. Y entonces, más internacional es más riqueza y es más valioso. La difusión del patrimonio cultural acumulado, esto se debe también clasificar como bien, como propiedad. Lo más internacional que se vuelve el número de hablantes y la red distribución de estos hablantes
por el mundo. Esto es otra manera de medir el valor de una lengua o de un idioma, ¿verdad? Y entonces las actividades económicas cuya proyección rebasa las fronteras nacionales, ¿verdad? Usted viaja en congresos internacionales, de oficinas internacionales y con más idiomas, más facilidad de comunicación, esto es un valor, ¿verdad? Entonces, una oficina internacional, como en la Universidad de Islandia, se busca tener gente en la oficina que maneja diferentes lenguas. Entonces, si hay un evento en Alemania, mandan a alguien que habla alemán, etcétera, ¿verdad? Pero claro, somos pequeños, somos pocos y no hay toda la lengua. Ahora no hay nadie en la oficina internacional que habla español. Había un chico, pero lo había aprendido como intercambio, nunca formalmente, y nosotros, el departamento de lenguas, sentíamos como no, pero él ya se fue a hacer otra cosa. Pero entonces es pertinente recalcar que la comunicación dentro de un mismo país siempre tendrá a ser más eficiente, ¿verdad?, que las comunicaciones entre distintos países por medio del manejo lingüístico. Y en este sentido, cuando dos países tienen un idioma en común, sus comunicaciones se facilitan, ¿verdad? Sí o sí. Pero esto no es suficiente y lo vemos en América Latina ahora, ¿verdad? Que hace falta más puentes de comunicación, ¿verdad? Que hay viniendo de afuera, ¿verdad? Mirándolo entre Milei y el nuevo presidente que va a tener Chile dentro de poco, ¿verdad? A mitad de diciembre, que va a ganar un aliado de Milei, y luego frente a Maduro o Petro de Colombia. Es que hace falta, no es suficiente hablar la misma lengua para asegurar el poder que podría tener si se unificaran a presentar y proyectar el español como un bien compartido que se podría difundir y enforzar. Aunque el Instituto Cervantes en Madrid tiene muchas sedes de enseñanza de español, pero faltan mucho más. Y me dijo Enrique que aquí en la Facultad de Económicas está el Instituto Cultural Chino, ¿verdad? Que tenemos también en la universidad, porque los chinos muy conscientemente están instalando estos centros en todo el mundo. Y esto va a asegurar que el chino gane este espacio, ¿verdad? Y entonces el español tiene, ¿verdad? Si miramos a Europa por un lado, América Latina por otro, las Filipinas, la Guinea Ecuatorial, los Estados Unidos, claro, dentro de las Américas, ¿verdad? Llega un 10% del PIB mundial, ¿verdad? Lo que se puede considerar la cantidad, el valor, la importancia que podría asegurar o podría ser enumerado el valor del español en el mundo. Pero para esto quizás se requiere lo que pasó con el inglés, que es una consolidación, ¿verdad? O una simplificación quizás, ¿verdad? Enseñando en español en Texas, el inglés ya ha eliminado el subjuntivo. Lo más difícil de enseñar español ahí era enseñar el subjuntivo, que ustedes usan todos los días, desde la madrugada hasta ir a dormir. Pero esto es una simplificación que ha pasado al inglés por ser una lengua global. Y se sabe, una lengua que se vuelve global se simplifica. Y entonces el español, poco a poco, con hablantes como yo, maltratando ciertos sonidos o ciertas construcciones gramaticales, vamos a
contaminar, ¿verdad? Si hay una lengua, ¿verdad? Más elevada o una parte de la lengua elevada, ¿verdad? Y hay mucha teorización acerca del Brasil, que aquí no llega, ¿dónde lo tengo? No, viene más adelante. Ups. Eh, porque el Brasil es un actor muy importante y se dice que Brasil tiene dos fronteras. Una frontera es el Atlántico y la otra es el español. Porque el español es lo que... Y el Instituto Cervantes tiene ahora centros de enseñanza del español en Sao Paulo, en Río, en Bahía, no, sí, ¿cómo se llama? Salvador de Bahía, en el extremo norte, y están fundando uno ahora en el sur, en Río Gallegos. ¿Cómo se llama? Río Grande, gracias. Sí. Y entonces es una prioridad del Instituto Cervantes cerrar un centro teníamos un aula, así se llama, que es menor categoría, en Dinamarca, Noruega y Islandia, lo cerraron y pusieron su esfuerzo en Brasil. Y entonces es visto como una inversión, ¿verdad? Un bien más que tiene importancia para establecer al español en las Américas aún más fuertemente en lo que ha sido. Y esto de que cuando las clasificaciones de García Delgado que salieron hace poco, no voy a repasar muy detalladamente, pero él habla de un club, que una lengua global es como un club, tú quieres pertenecer, ¿verdad? Porque implica influencia, acceso, alabar, ¿verdad? Tu posesión, pero también el club se vuelve más fuerte con más miembros y puede hacerse operar y tener influencia, ¿verdad? Con más miembros de eh, de su grupo o con los que pertenecen. Y entonces, y también él usa otra metáfora que es el edificio, que si el edificio está bien construido, ¿verdad? Y se junta, la gente quiere comprar los apartamentos, quiere juntarse pero a la vez es como el agua, que la lengua puede ganar posesión y la puede perder también fácilmente. Y entonces es otra vez, cuestión de decisión. Los que sí tienen estas diferentes, ahora el chino mandarín, el español, el árabe, ¿verdad? Que son toda lengua que están ganando número de hablantes, tanto nativos como segunda lenguas. Y entonces la cuestión es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Y quién tiene la responsabilidad? En el caso del español, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Es el Instituto Cervantes o son las diferentes naciones? ¿Qué va a hacer cómo lo llamaban, la Organización de Estados Americanos? No tienen. Yo he investigado su página web, no tienen ninguna política lingüística. Dicen que usan inglés y español, pero no dicen nada más. No hay ningún plan político en cuanto a no se ve la lengua como un bien. Se habla de minas, se habla de fronteras, se habla de permisos, acceso a universidades, pero la lengua no habla como un y entonces dice el escritor español Muñoz Molina, el enemigo del español no es el inglés, es la pobreza, ¿verdad? Porque esto sí requiere inversión. Y esto requiere primero educar gente que lo pueden hacer y luego crear puestos que lo pueden difundir o abrir, ¿verdad? Programas de aprendizaje de lenguas abierto para gente de diferentes lugares. Y entonces estamos, ¿verdad? La lengua es como materia prima, ¿verdad? Es medio de comunicación y tiene que ver con la identidad colectiva. Y mientras los hispanohablantes no comparten, la lengua no
es un bien importante para el sentido de ser, difícilmente gana una posición equivalente al inglés, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y entonces, y esto es muy diferente entre las naciones. Para un islandés, hablar islandés, mantener la lengua, es como un orgullo y una obligación. Se pide de nosotros. Yo tengo, aunque enseño en español, yo tengo que dar una conferencia en islandés todos los años para dar a conocer mis investigaciones. Entonces, se requiere, forma parte de mi obligación laboral, ¿verdad? Crear este puente de afuera para la comunidad local. Y entonces, ¿verdad? La limitada unión política puede ser considerado como uno de los puntos que debilita la posición del español. Hay una cierta rivalidad en ciertos instantes entre lo español y lo latinoamericano, ¿verdad? Yo tengo una colega lingüista que trabaja en la Universidad de Islandia conmigo, educada en Alemania y España, y considera las variantes latinoamericanas menores. Y tenemos ciertas líneas. Yo soy la latinoamericanista, ella no, pero estas actitudes todavía existen, ¿verdad? Y se practican. Y mientras que está así la situación, es difícil avanzar o cambiar o ganar terreno, ¿verdad? Y luego está este punto de limitada producción científica. Y esto yo, ¿verdad? Tengo cierta dificultad con estas observaciones porque, claro, yo trabajo en las letras y toda mi materia prima viene de acá, ¿verdad? Entonces no hay una producción limitada. En medicina, aquí al otro lado de la plaza, ¿verdad? No sé, no sé cuán o cómo viaja la producción científica médica, por ejemplo, Argentina, a nivel internacional. Me imagino que tiene que usar inglés o tiene que ser traducido al inglés para llegar a una auditoría más global, ¿verdad? Y luego es esto de relaciones internacionales que siempre tiene que fluir. Y Molina, que es, ¿verdad?, medio a veces sarcástico en sus comentarios, pero logra, ¿verdad? Nuestro mundo común ha sido creado por la literatura y no por el comercio de carbón, y ahora será de litio, me imagino, ¿verdad? Y notamos con frecuencia que nos sobran palabras y nos faltan hechos. Y me pareció una manera muy relevante de concluir, ¿verdad? Podemos hablar de los temas y todos sabemos un montón, pero luego, ¿quién tiene la responsabilidad de hacer algo? Y hay individuos como yo, estábamos ahora terminando la publicación de un libro de traducciones de poesía islandesa al español, que es uno de estos pequeños intentos de tratar de hacer viajar a diferentes bienes culturales, ¿verdad? A un otro pueblo, puede ser receptor o no, quién sabe, nunca se sabe hasta probarlo. Pero yo creo que para el gráfico que puse al principio, esto de que se van acercando el número de hablantes, ¿verdad? Para estas lenguas que vienen en la segunda categoría ahora. El español tiene, o los que llevan la responsabilidad del español, se tienen que poner las pilas para no perder. O quizá no es importante o no es tan importante, pero facilitaría, ¿verdad? La colaboración internacional si el español ganaría una posición, ¿verdad? Más puesto en las Naciones Unidas, en la UNESCO, ¿verdad? El UNESCO trabaja con francés. El Centro de Lenguas en Graz, Austria, que es un mecanismo muy importante dentro de la Comunidad Europea, funciona en francés y el español no entra.
¿verdad? Ni con un pie. Y el Instituto Cervantes no ha tomado ninguna iniciativa frente a esta. Y yo no entiendo por qué. ¿Por qué no lo hace? Porque el francés ahí continúa siendo, y me parece poco orgullo, ¿verdad? De no, por lo menos, tratar de avanzar, ¿verdad? Por lo menos mantener su posición y preferiblemente, pero luego hay que preguntar qué se gana con ser el dueño de una lengua global, ¿verdad? Tiene importancia mientras haya traductores, quizá no, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por atender. Les dejo para decidir, ¿verdad? Aquí localmente, cuál es mi rol, cuál es el rol de esta facultad, de esta comunidad, ¿verdad? O de Argentina como tal. ¿Qué puede Argentina hacer, ¿verdad? Como país, como don en cuanto a producción cultural, ¿verdad? Excepcional. Eso sí, literatura, cine de acá que viaja por el mundo, pero a verlo como producción en español, ¿verdad? No solo cine argentino, pero también cine en español argentino, y que esto viaje y sea reconocido como un don, un bien, una riqueza. Entonces yo creo que todos tenemos un papel que jugar. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias.